Buenas noches. Gracias a todos por su puntualidad. A nombre de la Asociación de Bancos del Perú, queremos darle la bienvenida al webinar Debida Diligencia Mejorada. Hoy contaremos con la presencia de Liz Victoriano Centeno. Ella es licenciada en Administración de Empresas, máster en Gestión de Riesgos, cuenta con una certificación COSO, tiene más de 10 años de experiencia en gestión de riesgos, control interno, procesos, LAF, y se ha desempeñado en diferentes empresas del sistema financiero. En la actualidad se desempeña como especialista en debida diligencia. Recuerden que pueden realizar sus preguntas dentro de la plataforma. Trataremos de responder la mayor cantidad al finalizar toda la exposición. A continuación los dejo con Liz Victoriano. Buenas tardes. Hola a todos. Gracias por conectarse al webinar. Bueno, vamos a tratar de abordar el tema de la debida diligencia mejorada, que desde ya es un tema bastante complejo, pero lo vamos a dar una visión general y sobre todo vamos a detenernos un poco más en los casos prácticos para que ustedes puedan tener una mejor noción de cómo abordar la evaluación de estos clientes. Permítame un momento, voy a proyectar la presentación y me confirman por favor cuando la vean. Listo, Sí, comenzamos. ya, gracias. Bueno, en la agenda de hoy vamos a comenzar con las definiciones básicas de la debida diligencia. Vamos a comentar un poco sobre la normativa en cuanto a las exigencias del regulador. Vamos a ver también cuáles son las etapas de la debida diligencia, los tipos de debida diligencia que podemos aplicar y casos prácticos que nos permitan entender cómo abordar a clientes que están calificados como de alto riesgo. Y finalizaremos con unas buenas prácticas. Cuando hablamos de la debida diligencia, nos estamos refiriendo al proceso mediante el cual vamos a investigar ya sea una persona natural o una persona jurídica. ¿Para qué? Para poder evaluar todas las posibilidades en cuanto a la exposición a los riesgos LAF a los cuales se encuentran estas personas naturales y jurídicas, para poder tomar en base a esa evaluación una decisión. Es por eso que el proceso de debida diligencia es clave para prevenir los riesgos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y se aplica en todo tipo de empresa. En cuanto al concepto de la debida diligencia, esta le atribuye a los esfuerzos de dos organizaciones internacionales. Tenemos, por un lado, al Comité de Supervisión Bancaria Basilea, que dentro de sus funciones tiene fortalecer la solidez de los sistemas financieros. Y como parte de esta función, analiza diversas problemáticas que podrían afectar el sistema. Dentro de las problemáticas que aborda se encuentra el conocimiento del cliente. Claro está que con una visión mucho más general. No se centra solamente en el riesgo de lavado de activos. Por el otro lado, tenemos al Grupo de Acción Financiera, más conocido como GAFI. Eh, este grupo tiene como función o como propósito poder desarrollar y también implementar políticas que permitan un adecuado sistema de prevención de lavado de activos para combatir justamente este riesgo. Gafi tiene bases regionales. El Perú pertenece a Gafilab, que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Bueno, Gafi ha emitido 40 recomendaciones, dentro de las cuales tenemos la recomendación número 10, que habla sobre la debida diligencia del cliente. En cuanto a la normativa, el regulador implementa estas recomendaciones Gafi también a través de sus normativas.
Tenemos así en el 2002 la ley 27693, que es la ley que crea a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Aquí podemos encontrar la relación de los sujetos obligados, los requerimientos del regulador en cuanto a la información que estos sujetos obligados tienen que proporcionar para el reporte de operaciones. En el 2015 tenemos la resolución 2660, que es el reglamento de gestión de riesgos LAF, donde se encuentran los requerimientos mínimos para una adecuada implementación del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Luego, en el 2016, tenemos la resolución 4349 del 2016, que es las normas sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En esta norma vamos a encontrar la lista de funciones y cargos que debemos de considerar. También nos indica que el P es toda persona natural que esté ejerciendo o haya ejercido en los últimos 5 años una función pública. En el 2018 tenemos la resolución SBS 5060, que es el reglamento para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas para operar con recursos del público. En cuanto al contenido, es muy parecido a la resolución 2660, solo que tiene ciertas especificaciones que son aplicables a las cooperativas de ahorro y crédito. Luego tenemos también en ese mismo año la resolución 2755, que es el reglamento de infracciones y sanciones de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, donde podemos ver cuáles son los criterios por los cuales podríamos ser sancionados o nos podrían poner algún tipo de infracción ante el incumplimiento de los requerimientos del regulador. En el 2019 tenemos la resolución 310, que es importante también conocerla. Es la modificación al reglamento de infracciones del 2018, pero el detalle aquí es que especifica con mayor detalle cuáles son las infracciones graves relacionadas a la debida diligencia, por las cuales podemos ser sometidos a un tipo de sanción. Por ejemplo, dentro de esas infracciones se encuentra el incumplimiento del adecuado desarrollo e implementación del sistema de prevención del lavado de activos, el no tener capacidad para poder identificar adecuadamente a los clientes que deben de pasar por una debida diligencia reforzada. En cuanto a la debida diligencia, tanto en la resolución 2660 del 2015, 5060 del 2018, en sus artículos 27 y 24 respectivamente, indican de que las disposiciones en materia de la debida diligencia basada en riesgos es aplicable a todos los clientes y socios de las empresas, independientemente de sus características particulares o de la frecuencia con la que realizan sus operaciones. Este punto que indica basado en riesgos es muy importante resaltar, ya que el que sea basado en riesgos permite ejecutar una administración estratégica del sistema de prevención del lavado de activos. En cuanto a las etapas, tenemos la etapa de identificación, en donde vamos a obtener toda información que nos permita identificar al cliente, socio o al beneficiario final. El beneficiario final se refiere a una persona natural controlante. En la etapa de verificación, que se da al inicio de la relación asociativa, vamos a validar que esta información que ha sido recabada en la primera etapa nos permita identificar adecuadamente al cliente o al socio. Y en la etapa de monitoreo vamos a asegurar que las operaciones que realizan los clientes o socios sean sustentadas. Nos va a permitir reforzar y reafirmar el conocimiento que tenemos sobre el cliente o el socio, ya que
la situación del cliente o el socio puede variar en el tiempo. Aquí tenemos un poco más de detalle en cuanto a la etapa de identificación, ¿no? En el inicio de relación con los clientes, seguro muchas de sus empresas tienen un checklist en cuanto a la documentación que se le va a solicitar para poder otorgarle algún tipo de producto o servicio. Dentro de ese checklist está como documentación principal aquellos que nos ayuden a identificar adecuadamente al cliente o al socio o al beneficiario final, ¿no? Solicitaremos el documento de identidad, el DNI, el carnet de extranjería, pasaporte, aquel documento que esté dentro de las políticas definidas en cada organización. También vamos a recolectar información respecto a la ocupación del cliente o el socio. Vamos a también solicitar datos como el teléfono, correo, que nos permita contactarlo y también sobre su ubicación geográfica. En la etapa número 2, que es la etapa de verificación, vamos a validar a través de fuentes externas confiables, asegurando así la debida identificación del cliente o el socio y también dejando constancia de ello en el file personal del cliente o el socio. Por ejemplo, si se acerca a solicitar un producto o servicio, le vamos a pedir, si es que es peruano, el documento nacional de identidad, el DNI. Nos da el DNI y con la información que tengamos en el documento vamos a ingresar a RENIEC, digitamos el número de DNI para validar que efectivamente se trata de esa persona. También hay algunas herramientas adicionales que nos van a servir para poder identificar adecuadamente al cliente, como el biométrico, que actualmente muchas empresas lo tienen implementado. Luego, en la etapa de monitoreo, bueno, vamos a asegurar que las operaciones del cliente sean compatibles con su perfil. Vamos también a reforzar y a reafirmar el conocimiento que tenemos, dado que esta es la situación con la que se presentó en el momento uno, el socio o el cliente, puede variar en el tiempo. Para esto es importante otorgarle una calificación de riesgo en base a los diferentes factores que presente el cliente. Vamos también a establecer un seguimiento. Para eso podemos utilizar ciertas plataformas o herramientas tecnológicas que nos permitan tener alertas oportunas. También vamos a utilizar las búsquedas, ¿no?, en fuentes confiables que nos permita también eh, validar si es que el cliente se encuentra o no en alguna lista negativa asociada a riesgos LAB. Y también podemos realizar visitas de campo para validar la información que el cliente ha facilitado. También podemos tener el servicio de un externo, como es Grafilab P, para que nos dé una información consolidada del cliente. En cuanto a los clientes PEC, por ejemplo, que nos brinde información de el cargo, la institución, el periodo durante el cual ejerció el cargo, que nos envíe información de las partes asociadas y también un cruce de listas en fuentes eh, que colaboran con el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tipos de debida diligencia. La debida diligencia se aplica basada en riesgos, es decir, el tratamiento que le vamos a dar a los clientes no va a ser el mismo a todos, sino que vamos a darle un tratamiento de acuerdo a su nivel de exposición a los riesgos LAF. Pero para ello tenemos que desarrollar una metodología que nos permita calificar ese nivel de riesgo a los clientes. El regulador nos indica que debemos de considerar tres factores, que es el factor cliente. Dentro de este factor consideraremos algunos criterios como el tipo de cliente, la actividad económica del cliente, entre otros.
estos se encuentran detallados en las normativas antes mencionadas. También el factor de productos y servicios. Aquí, dentro de los criterios, pondremos la moneda en la cual se encuentra este producto o servicio, la descripción del producto o servicio, qué tipo es, los canales a través de los cuales se otorga este producto o servicio. En cuanto a la zona geográfica, la ubicación geográfica del cliente, residencia o ubicación en la cual se realizó determinada transacción. Y también la empresa queda bajo su criterio el considerar otros factores que considere conveniente. Aquí podemos ver un mapa de calor que producto de la combinación de los criterios en cada uno de estos factores, la puntuación que se le otorgue y la sumatoria de ellos, se le va a otorgar una calificación que va a permitir poner en el cuadrante al cliente para determinar el nivel de riesgo. En base a ese nivel de riesgo, vamos a aplicar los tipos de debida diligencia. Tenemos la debida diligencia general, en donde vamos a obtener información mínima del cliente o socio. Tenemos el régimen simplificado. Aquí se permite la reducción de algunos requisitos, pero hay que demostrar primero que efectivamente la exposición al riesgo es baja o la tenemos controlada y se requiere autorización del regulador. Y tenemos también el régimen reforzado o también conocido como debida diligencia mejorada, en donde se lo vamos a aplicar a aquellos clientes o socios que muestren un patrón que no corresponde al perfil LAS, así como aquellos socios o clientes que podrían encontrarse altamente expuestos a estos riesgos. Aquí tenemos, por ejemplo, el detalle que también lo va a encontrar en las normativas de los datos que hay que solicitarles al cliente o al socio dentro del régimen general, y esto lo aplicamos en el inicio de relación, ¿no? Y nos sirve también para otorgarle la calificación al cliente o socio. Luego tenemos, en caso de aplicar para un régimen simplificado, pues vemos que sí se puede reducir considerablemente el tipo de información que se le va a solicitar, pero para esto previamente se debe sustentar que el nivel de riesgo al cual se encuentra expuesto, ya sea este producto o servicio, es bajo, y está controlado por la organización, ¿no? Quizás aquí podría ser si es que el cliente solamente va a adquirir un seguro y este seguro solamente se paga mensual 7 soles, ¿no? Y no tiene otro tipo de producto o servicio, le podríamos aplicar un régimen simplificado. Para ello hay que evaluar, ¿no? Hay ciertos productos o servicios que por las características que tienen o por los montos por los cuales se puede transaccionar a través de ellos, pues no implican una alta exposición a los riesgos LAS. Y el punto que sí nos interesa, digamos, detallar un poco más, dado que se lo vamos a aplicar a aquellos que tengan un nivel de riesgo alto, ¿no? Es el régimen reforzado, ¿no? Que aplica para todos los clientes o socios que muestren un patrón que no corresponde a su perfil de riesgo LAB y aquellos que podrían encontrarse altamente expuestos, afectados por estos riesgos. En las normativas, en la resolución de la SBS 2660 del 2015, en la 5060 del 2018, en sus artículos 32 y 29 respectivamente, vamos a encontrar la lista de clientes
que aplican para esta debida diligencia reforzada o debida diligencia mejorada. Por ejemplo, los clientes PET se encuentran en esta lista. Ahora, cuando hayamos definido, identificado adecuadamente quiénes son los clientes que deben de pasar por la debida diligencia reforzada, también debemos de tener en claro cuáles son las documentación que debemos de solicitar y revisar. Hay que identificar claramente dentro de nuestras fuentes internas con qué información contamos del cliente, ¿no? En el inicio de relación, quizás el cliente completa un formato relacionado con el conocimiento del cliente o el socio, y esto se guarda en repositorios internos. Entonces, aquellos que realizan la evaluación de estos clientes que aplican para la debida diligencia reforzada o mejorada, pues deberían de tener acceso a esta información para poder tomarlo en cuenta en su evaluación. Asimismo, el cliente o socio quizás deberá completar formatos adicionales que son necesarios de acuerdo eh, al producto o servicio que vaya a adquirir y también al tipo de cliente. Esta información también debemos de conocer en dónde se encuentra resguardada para poder solicitarlo al momento de la evaluación. ¿Qué más debemos de solicitar para realizar la evaluación de la debida diligencia reforzada? Declaración de origen de fondos. También si hemos guardado el sustento del origen de los fondos. Digamos, si el cliente se le otorga un producto activo, una colocación, un préstamo, pues vamos a encontrar en nuestras fuentes internas información sobre sus ingresos. Si es una persona jurídica, encontraremos estados financieros. Si es una persona natural, quizás encontremos boletas de pago, o también puede ser PDTs si tiene alguna actividad económica y tiene RUT. Entonces es importante que esta información se encuentre en alguna fuente interna que sea de fácil acceso para las personas que van a realizar la debida diligencia reforzada. También es importante analizar la transaccionalidad del cliente que registra en los productos vigentes en cada organización, ¿no? En nuestra organización, en este caso, cuando vayamos a realizar este tipo de debida diligencia. También vamos a realizar búsquedas en los listados que contribuyen con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para poder identificar si es que existe alguna coincidencia negativa. También vamos a recurrir al Internet, a la web, para buscar noticias negativas que estén relacionadas a riesgos LAS y cualquier otro tipo de documentación que sea aplicable de acuerdo a la actividad económica. Cabe indicar que de acuerdo a la actividad económica del cliente va a existir algunas variaciones en cuanto a la documentación que hay que requerir, ¿no? Por ejemplo, si es que para que pueda ejecutar su actividad económica necesita ciertas autorizaciones, pues también hay que requerir esa información para ver si cuenta con la autorización correspondiente. También, si es necesario, vamos a solicitar actualización de información, porque se puede dar el caso de que la información que se encuentra en nuestras fuentes internas no sea suficiente para la evaluación, dado que el tiempo de desfase en cuanto a esa información y el tiempo en el cual estoy realizando la evaluación no me ayuda para entender el comportamiento del cliente. Entonces, se requiere información actualizada. También es importante establecer una política de aceptación
del cliente o socio. Aceptación y o mantenimiento del cliente o socio. Porque en base a la evaluación que vamos a hacer, pues debemos de emitir una recomendación, ¿no? Y esta recomendación que vamos a emitir también debe de estar en nuestras políticas, ¿no? ¿Qué podemos recomendar? Quizás continuar con la relación comercial con el cliente, aceptar la incorporación del cliente si recién estamos iniciando esta relación, eh, o también no aceptarlo, en qué situaciones no vamos a aceptar el cliente, eh, qué riesgos debemos de considerar para aplicar estas recomendaciones. O si es un cliente que ya estaba en nuestra cartera y que recién le estamos aplicando la debida diligencia reforzada, pues si es que hemos decidido terminar la relación comercial, hay que también establecer claramente los niveles de aprobación. Debe estar a cargo del nivel gerencial más alto y también debe existir un proceso claro de cómo se va a ejecutar ese término de relación. Bueno, aquí tenemos el primer caso práctico. Nos indica lo siguiente: el señor Muñoz se apersona a abrir un depósito a plazo fijo por 300.000 soles. Sabemos, porque es público, que el señor Muñoz es alcalde de Lima. Entonces es un cliente PET, es un cliente que se encuentra dentro de la lista de los clientes que deben pasar por una debida diligencia reforzada. Pero asimismo, para que tengan un ejemplo mucho más visual, aquí estamos incluyendo un cuadro, digamos que esa es la metodología bajo la cual le asignamos una calificación al cliente de riesgo LAF, y en el factor cliente, conforme completamos la información en el sistema, pues va a ir activándose cada una de las variables y otorgándole la puntuación que corresponda. Por ejemplo, ¿no? Tenemos al cliente en cuanto a la variable, vamos a poner si es que el titular o el relacionado es un PEC, en este caso sí es un PEC, y se le va a otorgar la puntuación que corresponda. Vamos a poner qué tipo de persona es, natural, jurídica, y en base a eso también se le otorgará una puntuación. La ocupación o actividad económica. En cuanto al factor de productos y o servicios, vamos a poner el tipo de moneda, el tipo de producto y o servicio, el importe de la transacción. En zona geográfica vamos a ingresar datos en cuanto a la nacionalidad del cliente, la residencia y la ubicación de la transacción. En base a la puntuación de las variables que están dentro de cada factor, se le otorgará una calificación que reafirmará la calificación de riesgo al cliente, en este caso es el riesgo alto. Entonces, ¿qué situaciones tenemos aquí? Uno, que es un cliente P; otro, que por el monto que desea abrir el depósito a plazo fijo, pues vamos a requerir sustento de origen de los fondos. Vamos también a completar toda la información que el regulador nos exige cuando estamos evaluando un cliente PET, que es poder identificar a sus partes asociadas en segundo grado de consanguinidad y afinidad. Y para esto, quizás contamos con formatos que el cliente debe completar con toda esta información, o en caso no contemos con esos formatos, pues podemos recurrir a fuentes confiables, públicas, externas, donde podamos encontrar esta información, ¿no? Eh, También vamos a validar en RENIEC eh, el estado civil del cliente, si tiene cónyuge,
pues también hay que obtener el dato del cónyuge. Vamos también a validar quizás en su SUNAT, si es que tiene alguna actividad económica registrada. Vamos a también validar su posición en el sistema financiero. Podemos también hacer uso de un proveedor externo que nos brinde toda esta información consolidada y con los sustentos respectivos para nosotros adjuntarlos en el file y aplicar la debida diligencia mejorada en base a esta información. También podemos realizar búsquedas en Google en cuanto a si encontramos alguna noticia negativa asociada a riesgo labs de cliente. También podemos encontrar información en Infobox, porque también aquí se registran las hojas de vida de los PEC. Para el dato de ingreso también podemos recurrir a una opción en Contraloría, donde se encuentran las declaraciones juradas de ingresos de clientes PEC. Aquí tenemos que el cliente ha completado toda la información, eh, los formatos en los cuales nosotros recolectamos la información del conocimiento del cliente. También ha presentado la minuta de compra y venta del inmueble como sustento y origen de ingresos. Eh, Hemos podido validar que la información que nos ha proporcionado es correcta. Contamos con toda la información de acuerdo a los requerimientos del regulador en cuanto a las partes asociadas. Ha remitido el sustento de origen de fondos y no hemos encontrado ninguna coincidencia negativa asociada a riesgos LAF ni para el cliente ni sus partes asociadas, ¿no? Entonces, en este caso, la recomendación sería aceptar al cliente porque estamos sustentando el origen de los fondos y que no hemos encontrado ninguna situación de riesgo LAF que hoy nos alerte sobre una posible, sobre que el cliente esté posiblemente involucrado en un delito relacionado con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Ahora, también debemos establecer una periodicidad dentro del monitoreo en el cual debemos de volver a evaluar al cliente, ¿no? Porque su situación puede cambiar en el tiempo. La empresa deberá definir cuál es esa periodicidad en la cual evaluará a estos clientes. Caso práctico número 2. Tenemos a la empresa de autos Perú SAT, una empresa que se dedica a la venta de vehículos. Tiene una cuenta corriente, la aperturó el 15 de diciembre del 2020 y en el mes de enero 2021 desea depositar $250,000. Vamos a aplicarle también para otorgarle la calificación de riesgos eh, nuestro, nuestra calificación dentro de cada uno de los factores y variables que consideramos en la metodología. En este caso, al ingresar toda la información, pues la calificación otorgada es de riesgo muy alto. Adicional a eso, ya por la actividad económica nos podemos dar cuenta que es un sujeto obligado. Entonces, también hay que hacer verificaciones adicionales, ¿no? Si es el sujeto obligado, debe cumplir con ciertas exigencias también del regulador en cuanto a si cuenta o no con un oficial de cumplimiento, si cuenta con un sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo implementado de acuerdo a los requerimientos del regulador. También vamos a buscar en nuestras fuentes internas si contamos con información de conocimiento del cliente actualizada. De lo contrario, solicitarle al cliente completar esa información. Y también vamos a solicitar el sustento del origen de los fondos.
Al tratarse de una persona jurídica, aquí es importante revisar la información que se encuentra registrada en SUNAT, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Porque SUNAT en su información nos brinda el estado del contribuyente. En este caso dice activo, pero también se podría presentar la situación de que en el estado del contribuyente figure de baja definitiva o suspendido temporalmente. Y eso nos daría una indicación en cuanto a que el cliente no está ejecutando la actividad económica, ¿no? Y si comienza a canalizar flujos a través de las cuentas que tiene con nosotros, nos debe llamar la atención para revisar y solicitar información del origen de los fondos. También nos da información sobre la condición del contribuyente y también hay una opción que nos da información sobre eh, los relacionados como el representante legal. También vamos a entrar a validar a otras fuentes externas confiables para obtener mayor posible, la mayor documentación posible para poder realizar la evaluación. Bueno, aquí tenemos los pasos que hemos seguido en esta evaluación. Digamos que se ha verificado la información del cliente, la actividad económica, también hemos obtenido información financiera, posición del cliente en el sistema financiero. También es importante ver si es que tiene obligaciones con otras empresas en el sistema, cómo se comporta, formatos de inicio de relación. Si es un sujeto obligado, pues vamos a verificar si es que cumple con las regulaciones aplicables a su actividad económica. También vamos a consultar las fuentes confiables para recolectar toda la información posible de las partes asociadas. También vamos a realizar búsquedas en bases negativas asociadas a riesgos LAF, tanto para el cliente como para sus partes asociadas. Y también vamos a realizar el análisis transaccional. En cuanto al análisis transaccional, es importante definir un periodo de tiempo, ¿sí?, que vamos a considerar en la evaluación. Extraer los movimientos registrados en las cuentas vigentes del cliente durante ese periodo de tiempo para poder analizar la operativa que utiliza el cliente, ¿no? Dónde se concentra el mayor número de abonos, montos y también cómo es que realiza el retiro de sus ingresos que están registrados en sus cuentas. En este caso, posterior a la evaluación de toda esta información, se ha identificado que la empresa no tiene, bueno, más de un año en el mercado, no registra deuda en el sistema financiero. Los PETs presentados registran ventas en promedio mensual de 150.000 soles y se identificaron también coincidencias negativas en cuanto a riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces, quizás en esta situación, para este tipo de situaciones, pues la empresa debe definir cuál va a ser su recomendación al respecto, ¿no? Puede determinar mantener al cliente, igual tiene que reportar la operación sospechosa, eh, y si lo va a mantener, quizás va a aplicar ciertas restricciones o de lo contrario va a terminar la relación con el cliente y para eso tiene que ejecutar el procedimiento correspondiente, ¿no?
Pasamos al caso práctico número 3. Tenemos a un cliente de alto riesgo, la empresa minera El Diamante, que opera en la zona de Ucayali. Bueno, vemos que la actividad económica es minería, por lo tanto también es un objeto obligado. Eh, Vamos a solicitarle toda la información, perdón, toda la información necesaria de acuerdo con la actividad económica del cliente respecto a los riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si es un sujeto obligado, pues quizás deberá completar también por la actividad económica formularios adicionales donde podamos recolectar la información necesaria para poder incluirlo en el análisis. Vamos a verificar si cuenta oficial de cumplimiento, si este ha sido designado eh, y se encuentra registrado en la SBS. Información también del conocimiento del cliente actualizada. Vamos a solicitar sustento de origen de los fondos. Vamos a verificar que contemos con toda la información necesaria del cliente, la actividad económica, información financiera, posición en el sistema financiero. También vamos a revisar los formatos de inicio de relación, verificar si cuenta con licencia, autorización para ejecutar su actividad económica. También si es sujeto obligado, pues también tiene que tener un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Vamos a consultar fuentes externas para poder también obtener información de las partes asociadas si fuera necesario, o de lo contrario, si es que ya en los formatos estamos recogiendo esta información, lo analizamos en base a, a ese detalle, ¿no? Que se encuentra en el formato. Vamos a realizar las búsquedas también en las bases negativas Flash. Vamos a realizar el análisis transaccional. Y aquí vamos a entrar un poco más a detalle al análisis transaccional. El periodo de evaluación lo tiene que definir cada empresa dentro de sus procedimientos de la aplicación de la debida diligencia mejorada. Una vez que definen este periodo de tiempo que van a revisar, pues extraerán todas las transacciones registradas en los productos que tenga el cliente para poder analizar dónde se está concentrando los abonos o los retiros, o si está muy atomizado las operaciones que el cliente realiza. Por ejemplo, aquí tenemos que el cliente tiene productos en dólares y en soles. De la información que se ha extraído podemos ver que el cliente recibe abonos en sus cuentas por pago de clientes, también mediante cheque mismo banco. El que sea un cheque mismo banco nos va a permitir identificar al emisor del cheque, ¿no? Y también ponerlo como una parte relacionada dentro de la evaluación. También vemos que en los abonos en soles registra abonos por cheques de otro banco. Aquí si la empresa cuenta con un sistema donde eh, tiene la foto del cheque de otro banco, quizás ahí se pueda visualizar quién lo emitió, pero si se tratara de cheques de gerencia, es mucho más difícil identificar quién es el remitente de ese cheque. Entonces aquí quizás sea necesario consultar, solicitarles información al cliente. También ha recibido pago de clientes, transferencias. Si son transferencias dentro de la misma empresa, también podemos identificar quién ha realizado la transferencia, ¿no? Luego vemos que también los cargos que registran en sus cuentas es por pago a proveedores, pagos de importación,
En este punto de pagos de importación también hay que verificar a qué país se está realizando este pago, si es un país sancionado o no, eh, identificar a esa parte asociada para también incluirlo en la evaluación y realizar el cruce de listas, ¿no? Las búsquedas. También vemos que los cargos son por transferencias y también pagos mediante cheques. Entonces, una vez que tengamos, digamos, esta visión en cuanto a la transaccionalidad registrada del cliente, vamos a entrar a detalle o escoger una muestra o nos vamos a centrar en aquellas eh, operaciones que concentren la mayor cantidad de ingresos o cargos para poder analizar si es que esta transacción guarda relación con la actividad económica del cliente y si tiene también sentido con los ingresos del cliente, ¿no? En este caso, como vemos que hay en soles, en dólares, y tenemos información de los estados financieros al 30 de junio del 2021, en donde el ingreso promedio mensual es 16.000 soles, pues vamos a llevar esta información de la transaccionalidad también a esa moneda para poder comparar. Para eso podemos utilizar el tipo de cambio de la SBS del día en el cual estemos realizando la revisión o de acuerdo a los cortes de información que vamos a aplicar para la evaluación. Una vez que llevamos esta información a soles, podemos sacar el promedio mensual de los abonos registrados en las cuentas del cliente para ver si guarda relación con los ingresos registrados en sus estados financieros. Asimismo, en el estado financiero podemos encontrar notas, ¿no? Del estado financiero donde nos dé más detalle del origen de estas transacciones. También podemos contar con formularios o formatos que donde el cliente pueda brindarnos información detallada de sus principales clientes y proveedores. Con esta información también podemos comparar si es que esto guarda relación con lo registrado en su transaccionalidad. Si podemos identificar quiénes han realizado los abonos, pues compararemos si es que estos corresponden a sus principales clientes declarados. Igualmente, si podemos identificar a quién se le está realizando el depósito o algún tipo de pago y se encuentra detallado en los cargos realizados en la cuenta del cliente, pues vamos también a verificar si guarda relación con los proveedores declarados por el cliente. Entonces, en base a este análisis, vamos a poder determinar si es que la transaccionalidad del cliente es coherente con sus ingresos y con la actividad económica que realiza. También aquí es importante verificar que sus clientes a qué actividad económica se dedican y si esto guarda relación con la actividad económica de la empresa a la cual estamos evaluando. Entonces, producto de esta evaluación, tenemos de que hemos verificado que el cliente se encuentra registrado al ser de actividad económica minería, pues se encuentra registrado en el directorio minero del Ministerio de Energía y Minas. Hemos validado de que mantiene una concesión para la explotación de oro en Ucayali, cuenta con autorización para operar, se encuentra inscrita como mediana minería, cuenta con estudios de impacto ambiental aprobado, ¿no? Hay que verificar cuáles los requerimientos del regulador que debe cumplir para ejecutar su actividad. También debemos de validar si cuenta con el plan de cumplimiento, si tiene un sistema de prevención de lavado de activos. Se le puede solicitar también esa información al cliente de ser necesario. En este caso,
estamos indicando de que el cliente ha facilitado su manual de sistema de prevención. En las búsquedas no se ha identificado coincidencias negativas ni para el cliente ni sus relacionados. El cliente registra noticias negativas, no registra, perdón, registra noticias negativas por desalojo, pero no se ha identificado ni una investigación o acusación formal contra la minería. Entonces, eh, pues en este caso, por esta noticia, podemos decir que no es determinante para la emisión de la recomendación, ¿sí? Porque no está directamente asociado a un riesgo lapso. Y en cuanto a la transaccionalidad, podemos observar de que los abonos registrados en las cuentas representan el 20% de los ingresos y que estos han sido efectuados por clientes que han declarado y también los cargos han sido realizados a favor de proveedores que también declaró. Entonces, no se ha encontrado, digamos, alguna situación de alerta que nos indique que el cliente está involucrado en algún tipo de delito de lavado de activos y en este caso recomendaríamos mantener la relación, ¿no? Y seguiremos en el proceso del monitoreo de acuerdo a los plazos que hayamos definido. Bueno, aquí tenemos algunos puntos de buenas prácticas que es importante tomar en cuenta, conocer la normativa nacional e internacional en cuanto al sistema de prevención del lavado de activos, conocer las políticas internas de la empresa, también implementar políticas de conocimiento del cliente en cuanto a la actualización de la información, quién lo va a hacer, en qué tiempo lo va a hacer, conocer los productos y servicios ofrecidos por la empresa para entender mejor la operativa también del cliente o cómo puede hacer uso de estos productos o servicios, identificar a las partes asociadas, eh, identificar el origen de los fondos, definir un listado que contribuyen con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, donde vamos a realizar las búsquedas, el cruce de listas, definir la lista de noticias negativas y delitos asociados a riesgo LAF que sí debemos de considerar dentro de la evaluación, elaborar un formato de evaluación, una guía para la elaboración de este formato y también establecer procedimientos para la no aceptación o recomendación de terminar relación con el cliente o el socio. Bueno, gracias. Creo que me he pasado el tiempo, no me he dado cuenta. Aún estamos a tiempo todavía. El problema es que tal vez no nos alcance el tiempo porque hay bastantes preguntas. Sí, Vamos a comenzar ya, gracias. con la primera de Claudia Paola. Dice, la resolución SBS, un poquito específica, 4349-2016, indica que se consideran como PEPs a los candidatos de elecciones de los partidos políticos o alianzas electorales. Quisiera saber qué tan viable es en la práctica o cómo un sujeto obligado podría aplicar una debida diligencia a candidatos que no fueron elegidos como autoridades en los procesos electorales. Bueno, sí, la normativa lo indica, hay que aplicar la debida diligencia correspondiente, sería la reforzada, y para apoyarse la organización podría utilizar servicios de algún externo que les facilite cierta información para poder identificar oportunamente a estos clientes, ¿sí? Y por lo tanto ejecutar lo que indica la regulación. Pero sí, sí, hay que aplicar, ¿no? Vamos con la siguiente entonces. Esta es de Jorge. Dice, ¿dónde y cómo se consigue la información de los PEPs y de su validación? Bueno, existen proveedores que brindan información consolidada. En este caso tenemos, Insaco tiene una herramienta justamente donde te brinda toda esta información consolidada en cuanto a los cargos del cliente o el socio, la fecha en la cual ejerció la actividad. También te brinda información de las partes asociadas y también cruce de listas que están indicadas en la regulación. Bien. Vamos con la pregunta de Alexandra. Dice, ¿se puede aplicar régimen forzado a todos los clientes si la entidad lo decide? Bueno, eso va a depender del nivel de apetito y tolerancia de los riesgos LAF de cada organización, pero no, digamos, no se le aplica reforzado realmente a todos los clientes, dado que
la situación de que todos los clientes se encuentren expuestos o tengan una calificación de riesgo LAF alto, no lo he visto hasta ahora, en base a la metodología que tienen que definir y que tienen que hacerlo en base a los factores que indica el regulador, que es cliente, producto de servicio y zona geográfica. Tienen que definir criterios para otorgarle una calificación y darle la calificación que corresponde a cada uno de los clientes de acuerdo a la combinación de estos factores. Pero tampoco es viable, si la empresa quiere ser muy conservadora al respecto, pero dependiendo también de la cartera de clientes, ¿no? Se puede tornar inmanejable. Bien. Vamos con la consulta de Kenny. Dice, ¿cuál es la fuente pública donde se puede verificar si una persona es PEP o no? Ya que tengo entendido que que no la podemos identificar de los clientes por motivo de sanción. Sí, existe fuentes como Infogov, donde pueden ingresar el DNI del cliente o el nombre. También ahí puede ser una fuente de identificación, pero lo que muchas empresas hacen es apoyarse con empresas externas que brinden este tipo de servicio y te den una base de datos consolidada donde tú puedas realizar estas consultas. Ujú. Mm, Bien. Vamos con la pregunta de Joseph. Dice, respecto del aporte de una empresa listada en Gafi, ¿cómo aplicaría la debida diligencia en el supuesto que sea una empresa centroamericana? ¿Qué documentos solicitaría? Mm, a ver, si la empresa es tu cliente, socio y realiza transacciones con el exterior, entiendo. No me queda muy clara la consulta, pero sí, la empresa debe definir políticas para poder capturar la información necesaria para aplicar la debida diligencia reforzada a estos clientes si es que se encuentra expuesto a un país sancionado, sobre todo. Bien, vamos con la consulta de David. Dice, actualmente las aperturas de los extranjeros han aumentado en el sector financiero. Hay una norma regulativa respecto a los requisitos que deben solicitar con la finalidad de evitar operaciones de dudoso origen. Asimismo, muchos de los clientes migran, muchos entre ciudades, y nunca tienen un domicilio estable. ¿Cómo implementar una medida de seguridad en esos casos? ¿Qué aspectos podemos asumir para mitigar esos riesgos? Ujú. Bueno, aquí es muy importante los controles que se puedan establecer en el inicio de relación con estos clientes, ¿no? La empresa debe tener claramente definida en sus políticas la documentación mínima que se le va a requerir para poder identificarlos adecuadamente, tener las fuentes externas donde se puede validar esta información y también pedirles quizás que completen un formulario adicional que nos brinde esta información de la ubicación. Y como sabemos de que son clientes que se pueden mover de un territorio a otro fácilmente dentro de Perú, quizás establecer una política de actualización en cuanto a esa información, ¿no? Y de evaluar el nivel de riesgo al cual se encuentra expuesto ese cliente, ¿no? Bien, vamos a entrar un par de preguntas, pero Ujú. vamos con la de Gianela. Dice, es importante incluir con una debida diligencia mejorada antes de permitir tener un producto a clientes de alto riesgo de lavado. Por ejemplo, antes de abrir una cuenta en un sujeto obligado, la minera debe solicitarle previamente los requisitos que le aplican por regulación. Si no cumple, no se le otorgaría el producto. Aquí viene la pregunta. ¿Cómo podríamos detectar previamente cuando el cliente indica que su actividad no es minería, pero luego en sus operaciones sí efectúa transacciones de este tipo? Si es una empresa que indica que es minera, pero en esa etapa de exploración, ¿también le aplica ser sujeto obligado a PLAF? Sí, ustedes pueden establecer en sus sistemas alertas de acuerdo al SIU del cliente, ¿sí? El SIU está relacionado a la actividad económica. Si el SIU está relacionado con la actividad de minería, pues debería de saltar la alerta y este caso debería pasar para la evaluación de la debida diligencia reforzada. Y en base a eso, pues solicitarle toda la documentación correspondiente de acuerdo a la actividad y validar también, como les dije, existe un directorio en
de mineros donde se encuentran registrados, ¿no? Aquellos que tienen autorización. Bien, vamos con la pregunta de Axel. Dice, ¿podrían indicarnos por qué en la debida diligencia mejorada no está tomándose en cuenta la extorsión y secuestro dentro de la evaluación? Justamente es uno de los puntos que se indicó al final como buena práctica. Las organizaciones tienen que definir sus listas de delitos y noticias negativas que van a considerar en la evaluación. Y los riesgos que menciona o los delitos que menciona sí deberían estar incluidos, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a la siguiente. Dice, eh, Marco, desde Bolivia. Pronto se hará la evaluación Gafi dentro de Bolivia. ¿Qué aspectos más importantes usted considera que debemos priorizar? Bueno, justamente, bueno, la última evaluación que se hizo en Perú, voy a hablar en referencia a Perú, dentro de los hallazgos importantes que se encontraron o donde se ha hecho mayor hincapié es el tema de la informalidad, el alto grado de la informalidad. Es un punto que hay que evaluar. ¿Por qué? Porque el origen de los abonos que van a registrar los clientes en sus cuentas o con los que van a transaccionar va a ser mayormente en efectivo y eso dificulta la adecuada identificación del beneficiario final. Entonces, hay que enfocarnos, si es que esa también es la problemática ya, hay que enfocarnos en qué controles podemos aplicar para mitigar esos riesgos. Bien, vamos con un par más. Dice, esta pregunta es de Randall. Dice, a nivel de fondos inmobiliarios, ¿cómo funcionaría la debida diligencia a nivel de inquilinos? Ya que las variables no están tan determinadas como en la parte financiera. Bueno, igual, recolectar toda la información que nos permite identificar adecuadamente al inquilino, quizás también identificar sus partes asociadas, definir dentro de nuestras políticas cuáles son las partes asociadas mínimas que debemos de poder identificar y dentro de la evaluación incluirlas para las búsquedas, ¿no? Por ahí para ver si se genera algún tipo de alerta. Y bueno, recurrir a las fuentes que tengamos o que podamos acceder a información pública, ¿no? Porque tenemos también, digamos, un alcance nosotros, ¿no? Hay cierta información a la cual no podemos acceder y solamente vamos a poder, digamos, obtenerla si se la solicitamos al cliente. Pero si él no nos quiere facilitar esa información, pues también por ahí tenemos unos limitantes, ¿no? Pero si nosotros hemos agotado todas las fuentes y hemos hecho en base a eso el análisis, pues eh, es- digamos, está bien, ¿no? Tenemos ciertas también limitaciones que hay que ver cómo podemos abordar y mejorar. Perfecto. Vamos con la consulta de Osvaldo. Dice, ¿hay apetito y tolerancia en riesgos LAF? Sí, claro, cada organización debe definir en base a una metodología, considerando los factores indicados, su nivel de apetito y tolerancia a los riesgos LAS, por supuesto. Ok, vamos con esta última, ya estamos sobre el tiempo. Conforme pasa el tiempo, la normativa y requisitos cambian. ¿Qué pasa si una persona jurídica que es cliente de nuestra entidad se rehúsa a brindar información complementaria o de actualización? ¿Se debería cortar la relación? Bueno, ahí pueden aplicar uno, este, si es que desean mantener la relación con el cliente, pueden aplicarle restricciones quizás, pero de lo contrario, sí terminar la relación, ¿no? O si con la información con la que cuentan de este cliente no han podido identificar ningún tipo de alerta asociado a riesgos LAS, pueden mantenerlo quizás con algunas restricciones, pero también esto va a depender mucho del apetito y tolerancia de cada organización, ¿no? Eso lo tiene que definir cada organización y sustentar el por qué está tomando esa decisión con ese cliente. Y en el tema de las desvinculaciones hay que tener también mucho cuidado porque hay que sustentarlas muy bien, ¿no? Por ejemplo, he visto casos en los que encuentran, digamos, quizás que el cliente tiene una noticia pública de investigación por lavado de activos y lo han desvinculado. Pero también hay que tomar en cuenta que hay un criterio que es la presunción de inocencia, que también hay que valorar. Perfecto. Bien, muchas gracias, Liz. Han quedado algunas preguntas por resolver, pero lamentablemente el tiempo ya nos ha ganado.
pero igual podemos tal vez trasladar las consultas, ¿no? Para que tú las puedas responder por correo. Sí, claro. Perfecto. Sí. Queda como compromiso entonces. No sé si tengas algunas palabras finales para culminar. Nada, agradecerles su participación. Espero de verdad que les sirva esto para tener un mejor entendimiento de la importancia de aplicar la debida diligencia reforzada, eh, y tengan una mayor noción en el momento de cómo abordar estos casos, ¿no? Al momento de realizar la evaluación. Lo importante que es identificar las fuentes de información confiables, utilizarlas y también tener mapeado las normativas y, digamos, los links en donde ustedes pueden encontrar información, porque a veces no tenemos en mente toda la normativa aplicable a cada empresa de acuerdo a su actividad económica, pero lo que sí debemos de tener en mente es dónde podemos encontrar esa información para revisarla cuando sea necesario. Perfecto. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. A nombre de la Asociación de Bancos del Perú, queremos agradecer a todos por su asistencia. Recuerden que al culminar el webinar tendrán la encuesta de